Muy buenas noches, apreciados aprendices. Nos acompañan hoy Ana María Ávila, Cristian Camilo Gutiérrez, Javier Andrés Tolosa, Caterine Castellanos, Leonardo de la Hoz, eh, María Delgado, Wendy, Tatiana y Ana. ¿Y quién acaba de ingresar? Silena. Bueno, apreciados aprendices, bienvenidos a este espacio de formación. El tema de hoy es diagrama de clases. Voy a enviarles en el chat el tema que vamos a tratar. Ya aparte de eso tratamos cuando vimos programación orientada a objetos, pero hoy vamos a verlo ya como también en detalle. Bueno, esa es la evidencia que ustedes deben presentar, se llama diagrama de clases. Bueno, cuando hacemos un desarrollo de software, pues esas clases son los archivos que nosotros comenzamos a crear. Esos archivos, como ustedes lo veían en programación orientada a objetos, creamos clases. Esas clases tienen atributos y esos atributos a su vez tienen métodos, ¿sí? Y esas clases son las que nosotros implementamos, pero también esas clases se convierten en entidades para las bases de datos. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta y lo que les he venido diciendo durante todo este tiempo? Y es que esos diagramas se deben realizar de la forma más exacta posible, hacer un buen análisis, revisar bien qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita el cliente y empezar a diseñar todos esos artefactos para luego validarlos y poderlos implementar. Dentro de esos artefactos están lo que son las historias de usuario, están lo que son los casos de uso, diagramas de actividades. ¿No escucha bien? ¿Cómo me escuchan los demás? Me dice Silena que ella no escucha bien. Me dicen todos, por favor, si escuchan bien o si es mi micrófono o si es de pronto Silena. ¿Me escriben, aprendices, por favor? ¿Sí me escuchan? Se escucha bien. Cristian me dice que bien, María Delgado Yo lo también. escucho bien. Ah, bueno, entonces Silena revise por favor de pronto la conexión a internet. Muchas veces se da por la conexión. Bueno, ¿me escuchan bien hasta ahí? Sí, señora. Bueno, entonces cuando tenemos ese diagrama de clases, vamos a mirar acá está el UML, voy a compartirles pantalla. Para trabajar software, pues hay herramientas. Yo creo que ya parte de eso les había dicho. Entonces, esta UML es una herramienta que ustedes la pueden descargar por internet o también está UML. Son herramientas gratuitas que me permiten hacer estos diferentes diagramas de UML. UML es un lenguaje modelado y ese lenguaje pues es un lenguaje que es conocido por todos los ingenieros técnicos en software. Cuando usted hace un diagrama de clases, cuando usted hace un diagrama de casos de uso, pues una persona que esté en el área técnica pues lo puede leer y puede saber qué es lo que se está haciendo. Por esa razón, ese lenguaje UML se estandarizó a nivel mundial, donde todos pueden saber qué es, ¿sí? Es como parecido a qué. Bueno, también como los planos que hacen los arquitectos, ¿cierto? Un arquitecto de un plano y sabe qué es lo que dice ahí. Igual para nosotros, eso es lo que nosotros leemos, esa cantidad de gráficos que hay alrededor de 30 gráficos que se pueden realizar cuando hacemos desarrollo de software. ¿Mm? Y esos son nuestros modelos. Y en este caso, pues, tenemos uno de los artefactos que se llama diagrama de clases. Entonces, para hacerlo, tenemos ya que haber hecho esas entrevistas, esos requisitos y saber exactamente qué es lo que necesita el cliente. En este momento tenemos que, con toda esa información que se recopila,
con toda esa información que tenemos, es donde empezamos a hacer esos artefactos y luego los empezamos a implementar. En este caso, como está esta UML, esto es una herramienta para graficar. Entonces, cuando nosotros damos acá en modelos, pues es una herramienta gratuita que tiene muchos elementos. Si yo quiero adicionar algún diagrama, mire todos los que hay acá: clase de diagramas, paquete de diagramas, objetos, composición, casos de uso, diagramas de secuencia y una cantidad de diagramas que son los que trabajamos a nivel de desarrollo de software. Para nuestro caso, pues aquí lo que vamos a hacer es el diagrama de clases. ¿Qué tiene la clase? Una clase tiene estos elementos. Cuando usted dice que va a crear una clase, es porque acá va a... Un momento, por favor. Un momento, por favor. Gracias. Bueno, entonces cuando decimos el diagrama de clases, pues podemos moverlo acá y damos el nombre de la clase. Entonces, si yo tengo una clase que se llama empleado, una clase que se llama persona, llamémoslo empleado. Esa es la clase. Mira, aquí agrego otro aprendiz que ingresó. Bien, ese es el nombre de la clase. La clase está dividida en 3 elementos. Si lo pueden ver acá, pues, de la primera parte es el nombre de la clase. Cuando yo digo, doy clic acá, y en el lado derecho le digo que si yo quiero adicionar un atributo, entonces le doy clic en adicionar atributo. Entonces, digamos, un atributo, digamos, sería la cédula, por ejemplo. La cédula. Otro atributo sería el nombre. Esos elementos, pues acá ven que puedo agregar uno, puedo eliminarlo, puedo subirlo, puedo bajarlo. Más ese nombre, puedo decir apellido y eh, número, ¿qué más? Eh, Dirección. Y acá en este momento ya tengo la dirección del empleado. ¿Ven? Y en la parte de abajo voy a trabajar los elementos que tienen que ver con ese empleado. Entonces yo ya en la parte inferior ya están los métodos, que la tiene como las operaciones. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con un empleado? Entonces voy a dejar que ustedes me digan, si yo tengo estos datos, pero yo miro acá, se emplea. Bueno, me dicen por favor ahí lo dañé, acá. ¿Qué puedo hacer con un empleado? ¿Quién me dice? Yo quiero mirar acá. Si yo tengo un empleado y tengo sus datos, eh, cédula, nombre, dirección, teléfono, ¿qué, qué podría hacer con ese empleado? ¿Qué operaciones? ¿Quién me dice? Escríbanme ahí en el chat. ¿Qué creen que puedo escribir acá? Yo tengo una clase con esos atributos. ¿Qué operaciones podría hacer con esos datos? ¿Quién me dice no? Bueno, entonces, con esa clase, ¿qué podría hacer? Pues podría crear un empleado, crear, ¿sí? Otro, modificar, otro, puede ser eliminar,
Por ejemplo, si yo le tengo acá la fecha de nacimiento, adicional de atributo, fecha de nacimiento. Fecha de ingreso, fecha de ingreso, o digamos fecha de nacimiento primero, que eso lo vimos la vez pasada, fecha de nacimiento y fecha, digamos, de ingreso a la empresa. Entonces, ¿yo qué pudiera hacer con esto? O sea, yo puedo crear el empleado, o sea, puedo crear un nuevo empleado, digamos, yo soy Derly, soy empleado, entonces me crean para ingresar a la base de datos o al sistema, modificar. Puedo modificar los datos del empleado. ¿Qué pasa? Que yo puedo cambiar la dirección. Yo mi cédula y mi nombre y mi apellido, eso no lo voy a cambiar, pero yo sí puedo cambiar mi dirección. La fecha de nacimiento tampoco la podría cambiar ni la fecha de ingreso. O sea, son datos que quedan ahí, a no ser que se cometa un error, pues en el momento de digitarlos y se tenga que cambiar. Pero normalmente digamos que son datos que ya quedan ahí. O sea, crear, modificar, eliminar. ¿Qué más puedo hacer ahí? Puedo consultar, puedo consultar no es un atributo, sino es que es, mira acá, es un método que voy a adicionar. Operación. Entonces acá le voy a decir consultar empleado. Pues no digo consultar empleado porque pues si estoy acá en la misma tabla, pues se sabe que es el empleado, ¿cierto? Porque también puede llamarse así. Pero pues si es modificar dentro del mismo empleado, pues es lo mismo. Yo podría decir modificar empleado, por ejemplo. Y acá puedo calcular otro atributo que se llame calcular edad, que eso lo vimos. Calcular edad, que ese es el atributo. Y puedo también tiempo de ingreso. Tiempo de ingreso. Entonces, así como estamos, podemos decir que si yo tengo la cédula, tengo el nombre, tengo el apellido, dirección, la fecha de nacimiento y fecha de ingreso, esos datos que yo tengo acá, estas funciones tienen que ver directamente con estos datos. Entonces, yo puedo crear el empleado, entonces le creo todos sus datos. Puedo modificarlos, tengo que mirar qué puedo modificar. Para este caso sería la fecha, dirección, o puedo, digamos, si este empleado tiene número de celular, digamos, número de celular, yo sí puedo cambiar número de celular. Aquí pues eso se llama móvil, ¿cierto? Número de móvil. Y podría cambiarlo en el momento de yo decidir modificar el empleado. Si yo lo elimino, bueno, también puedo eliminar los empleados que tenga. Puedo consultar, digamos, puedo sacar un listado de todos los empleados que estén en la empresa como un reporte. Puedo consulta, es a través de pantalla, reporte es algo ya impreso. Calcular edad, pues si con esta fecha de nacimiento yo puedo calcular la edad, ¿cierto? Yo en algún momento puedo decir que es la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento de calcular la edad. Y también puedo decir el tiempo de ingreso, o sea, cuánto tiempo lleva la persona, o sea, es un cálculo que tengo que hacer, cuánto tiempo lleva esa persona empleada, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? También podría agregarle, ¿qué? Un salario. Bien. Ahora, ¿cuál es la forma de crear una clase? La clase se escribe con nombre mayúscula, los atributos en minúscula y los métodos minúscula, pero si es un nombre compuesto, como aquí que lo coloqué adrede, que se llama modificar empleado, pues todo esto es para empleado, pero digamos que a este lo coloqué modificar empleado, entonces es minúscula la primera y en mayúscula la segunda. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tiene alguna pregunta? Pues un cargo también. Aquí me dicen que también podría crear una clase de usuario, crear un usuario, eso, crear usuario. Aquí sería eso. Acá no sería un usuario, acá sería empleado, ¿sí?
porque un usuario ya es la persona que ingresa a la plataforma como manejarla, pero aquí empleado es la persona que trabaja como una empresa y del que se está llevando un listado. Entonces acá lo que tenemos entonces acá es también un cargo. Muy bien. El cargo del empleado. Bueno, entonces, para tener esta clase, pues nosotros tenemos que saber qué datos debo tener. Cuando yo estoy diseñando, yo puedo cambiar eso, o sea, yo puedo cambiar, puedo modificar, ¿cierto? Ah, yo digo, ay, se me olvidó otra cosa, entonces yo sí, listo, bueno, lo agrego, listo, lo agrego, ta, ta, ta. ¿Pero por qué? Porque eso me permite borrar, me permite hacer cosas, pero ya cuando estoy, ya luego esto lo tengo que pasar al software. Y en el software, pues, hago lo que, el ejercicio que trabajamos de empleado. Espero yo abro NetBeans, a ver acá, para, que fue lo que hicimos la clase pasada, para retomar y ya vuelvo con el tema de clases. Entonces yo tengo acá, yo puedo cambiar, puedo modificar, puedo decir, ah, me faltó este dato, me faltó este atributo, me faltó este método, pero también tengo que saber internamente qué hace cada método, ¿no? Entonces acá, para empleado, entonces ya sabemos que cuando yo estoy implementando, voy a abrir acá un archivo, abrimos un momento. Entonces esas clases que yo estoy diseñando, a las cuales les estoy colocando sus atributos y esos métodos, son las clases que voy a implementar. Entonces acá, y a esta clase, pues, ¿qué tengo que hacerle? Pues ya con esa clase yo ya puedo hacer una interfaz, ¿no? O sea, es la pantalla con la que se va a comunicar el usuario. Entonces digo, a ver, esos atributos que yo coloqué allá, digamos en el ejemplo, esos atributos que yo coloqué acá son los mismos atributos que van a ir acá en la interfaz, los que yo voy a capturar, los que yo voy a tener o los que yo voy a calcular, ¿no? Entonces acá, digamos, acá, año de ingreso, ¿sí? Número de hijos, lo otro. Entonces, si yo, digamos, a mí se me olvidan ingresar, por ejemplo, más atributos, yo digo, ay, aquí es donde los voy a meter. O sea, me toca explorar todo eso para ingresar todos los demás atributos que tengo, porque aquí, por allá dice cédula, por allá dice cargo, y acá no están, entonces me toca mover todo esto, que ya me morí un rato haciéndolo, cuadrándolo para que quede bonito, para poder ingresar esos datos demás que están acá. Entonces, volver a devolverse a corregir requiere de tiempo. Y recuerden que todo eso representa dinero. Ahora, volvamos aquí a NetBeans. Entonces, a NetBeans. Entonces acá, cuando yo tengo el empleado, que va a decir el empleado que está acá, entonces este es el primer archivo que yo estoy creando. ¿No? Este es el primer archivo. Entonces, mire, esto es un archivo. Esa clase empleado realmente es un archivo. Ya ahí estoy programando. Entonces, y esta es la forma como se declaran. Yo tengo que decir si esos atributos son privados, si son públicos, eh, el tipo. O sea, yo digo que por ejemplo, el nombre, esos son los atributos, salario, número de hijos, año de ingreso, etcétera, los atributos que tengo. Tengo que decir ese atributo, qué tipo es, si es doble, si es fecha, si es string, si es doble, y si es privado o público. Privado quiere decir que esta clase tiene acceso a estos atributos, pero como este sistema pues va a tener muchas clases, entonces cuando yo digo que un atributo es público es porque otras clases van a tener acceso a este campo. Por eso también se tiene que definir bien. Bueno, aquí creo los constructores y por cada atributo, un método get y un método set, que ya lo habíamos visto. Y aquí nosotros tendríamos, y acá están los métodos declarados. Entonces vemos cómo esta clase se me convierte ya en esos archivos que tengo que implementar en el código. O sea, esto que está dibujado acá, lo estoy implementando acá.
Entonces, cuando usted le entrega esto a un programador, el programador sabe que tiene que colocar, digamos, sabe que tiene que ingresar esos atributos, mirar el tipo de atributo que es, y aquí también tiene que implementar esos métodos. Por eso, entonces dice, bueno, y yo, ¿cómo sé que se implementan esos métodos? Recuerden que ustedes tienen las historias de usuario. Puede haber una historia de usuario que se llame calcular edad o tiempo de ingreso, o cuando usted hace un requisito, pues está plasmado y está explicado de forma clara qué debe hacer cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque el programador hace lo que usted le dice. Porque cuando usted le entrega esto, entonces el empleado ya sabe que tiene los atributos y que tiene estos métodos. Y en estos métodos, él tiene que saber qué hace exactamente ese método. Por eso nosotros hacemos esos requisitos, por eso hacemos las historias de usuario. Porque la persona sabe qué es lo que tiene que hacer ahí. ¿Me voy haciendo entender? Preguntas, por favor. Escríbanme ahí si entienden, digan si no entiendo. Sí, señora. Bueno, ¿está claro lo que estamos haciendo? Sí, sí, señora. Bueno, gracias. Entonces, ya tengo una clase que se llama empleado, pero posiblemente tenga muchas clases, ¿sí? Hay proyectos de 10, 20, 50, 100, 200, 300 clases, dependiendo del proyecto. Entonces, cuando ese proyecto va teniendo tantas y tantas clases, pues se va volviendo como algo complejo. Voy a mirar acá algo, me permiten un momento. Mm, yo les había dicho que tenía acá un diagrama. Ahí sí, vamos a mirar acá esta clase, vamos a mirar si permiten hacer algo acá. Espera un momento aquí que está un poquito lento. Bueno, voy pasándome acá mientras esto se carga. Entonces, digamos acá, yo ya tengo un empleado. Por ejemplo, digamos que ese empleado es un empleado de dónde. ¿Qué va a hacer este empleado, por ejemplo? ¿Un empleado de qué? Digamos que este empleado es de un almacén, ¿cierto? Entonces, digamos que vamos a hacer una venta. Entonces, esos empleados, el que, digamos, pueden ganar comisiones por ventas. Entonces, yo puedo decir que si tengo algo que se llama las ventas, voy a crear otra clase que se llame ventas. Y esas ventas, pues, voy a relacionarla con el empleado. ¿Para qué? Porque cada que se hace una venta, voy a mirarla acá. Entonces, bueno, entonces hay unas asociaciones. Si está bien acá, entonces yo el empleado lo asocio con la venta. Entonces, ¿qué tiene la venta? Entonces podríamos decir que las ventas, vamos a crearle un atributo, ¿no? A ver, tiene una fecha, ¿sí? La fecha tiene, ¿qué más tiene? ¿Qué podría tener una venta? ¿Quién me dice? Entonces, si yo la relaciono aquí es porque el empleado es el que hace la venta. Entonces, no tengo, aquí podría tener empleado, pero no tengo que colocarlo. ¿Por qué no lo coloco? Pues porque esa relación me dice que ya está. Entonces, mejor acá coloco fecha, coloco, ¿qué más? Valor total, digamos, de cliente. ¿A quién le voy a vender? El cliente es diferente del empleado, ¿sí? Porque el empleado es el que está en la empresa, digamos que es el vendedor. Y el cliente es el que va a comprar. Entonces, a este es el que se le va a facturar. Y acá se coloca, digamos, valor total.
total de la venta. Pues acá recuerde lo que dije, tenemos que usar bien la nomenclatura, eso es en minúscula, y acá esto es en minúscula. Ahora, eh, ¿qué más podríamos tener acá? Yo miro acá si se me creó algo. No, se quedó aquí pegado. Bueno, aquí qué más, digamos, qué operaciones o qué métodos habrían en ventas. Voy a colocar la pantalla a ver qué me dice. Método de pago, muy bien. ¿Quién más? Vamos a ver aquí qué me dicen. Método de pago. No sé, Silena, no sería ahí del vendedor porque para este caso, eso sería ahí del vendedor cuando yo trabajo base de datos, pero cuando yo trabajo clases, entonces simplemente con que usted relacione esto, ya tengo ahí que es el empleado es el que hace, ¿qué hace el empleado? Hace, digamos, hace la venta, ¿cierto? Por ejemplo, eso sería, entonces, aquí cuando yo hago una venta, yo tengo que decir quién fue el que hizo la venta, ¿no? ¿Cuál fue el empleado que hizo la venta? Digamos, para pagarle comisión. Bien, aquí, ¿qué operaciones tendríamos entonces? Aquí dijimos forma de pago, ¿no? Forma de pago, ¿no? ¿Y qué operaciones? Y voy a dejar ahí un momentico que piensen y me digan. Estado de venta, estado de venta pendiente o completa, si quiere facturar o no, ¿qué más? Bien, pero aquí ya estamos también con productos. Suma, cálculo de la venta, que es el valor total de la venta, eso, calcular venta, es muy bien. Total productos vendidos. Entonces, en este caso, usted ya, pero porque es bueno trabajar estas herramientas, porque mire, yo volteo y a mí no se me añade el gráfico, ¿sí? Entonces también acá me doy cuenta que de acuerdo a lo que están diciendo, pues también voy a tener una clase que se llame producto, para lo que estamos creando. Entonces vamos a tener un código de producto, un código, un nombre del producto, nombre, vamos a tener precio, podemos tenerle un stock. Entonces, si yo digo acá que yo puedo asociar las ventas del producto, quiere decir que yo tengo que hacer otro archivo, allá en NetBeans, por ejemplo, ahí en Java, si esto es Java, yo puedo acá crear otro archivo, digamos que se llame igual que acá, yo tendría que crear un archivo que se llame, digamos, venta. O sea que ese archivo ya tengo, mira, acá está, empleado y venta. Pero también tendría que crear, digamos, una otra clase que se llame producto. Y o sea que cada clase se me va convirtiendo en un archivo. Eso no quiere decir que sean los únicos archivos, no hay archivos de conexión a bases de datos y otra cantidad de cosas. Pero digamos, por cada clase sí es necesario crear por cada clase de estas, pues se tiene que crear ya un archivo. ¿Me van entendiendo? Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo creo el software? Entonces mire que con esto que yo estoy graficando es de donde parto para poder implementar. Entonces digamos acá los atributos. Ah, bueno, ¿y qué atributo tiene esto? ¿Qué operaciones? Entonces, cal- calcular, calcular total venta, el total de la venta. ¿Qué más calcula esto?
calcular total por producto. Total producto, ¿sí? ¿Qué más? Para yo crear una venta tengo que consultar el cliente, ¿cierto? Buscar cliente, digámoslo así. Aquí buscar sería como consultar cliente. Cuando usted va al supermercado le dicen, su código de su cédula tal. Ah, usted no está registrado. No, ah, bueno, entonces denme sus datos, su cédula y, bueno, deme su cédula y yo lo registro su nombre. Pero acá entonces me doy cuenta que tengo el empleado que hace la venta, ¿cierto? Pero acá también, como estoy hablando de un cliente, pues entonces tengo que crear ese cliente, que son los clientes a los que yo les voy a vender. Eso quiere decir que ellos tienen una base de datos de clientes. ¿Con qué datos? Bueno, coloquémosle por lo menos el atributo que es mm, documento de identidad, nombre y nombre. Pues allá en el supermercado digamos que no nos pide nada más. Pero digámosle que dirección de correo, porque uno va a una parte, ay, ¿cuál es su dirección de correo? Y después ya lo llenan a uno de publicidad. Bueno, acá es un adicional, un atributo. Entonces acá, correo. Bueno, correo está. ¿Por qué? Porque a quién le voy a quién le voy a hacer la venta, al cliente. Entonces acá voy a consultar cliente. Bueno, ¿qué otros? Voy a mirar qué otros eh, datos me pusieron. Muy bien, generar facturas. No sé, me saca de mí, método de pago, estado de venta pendiente. Si quieres facturar, no. El cálculo de venta, descuentos. Impuestos, muy bien, uf, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver de qué me acuerdo acá cuando estoy haciendo esto. Pues calcular IVA, ¿cierto? Los impuestos que dice usted, el calcular IVA. ¿De qué? De los productos pues, que tienen IVA, eh, crear descuentos. Entonces dice, ah, no, bueno, por ser el día de hoy usted tiene un descuento de tanto, por ser su número de cumpleaños, calcular descuento, descuento, y lo que dicen ahí, facturar o generar factura. ¿Sí? Generar facturas que se pueden crear. Démoslo hasta ahí entonces, que ya han estado entendiendo. Y por cada uno de estos, bueno, al producto igual hay que hacerle sus operaciones, igual que el cliente, ¿cierto? El cliente hay que crear, modificar, lo pueden llamar crear cliente, ¿cierto? Crear cliente, modificar cliente, como quieran llamar. Y acá, pues con el producto igual, lo mismo, pero es una operación. Entonces, crear producto, mm, modificar esto, por ejemplo. Otro sería cambiar precio. Y lo voy a dejar ahí. Entonces, ¿qué quiero hacer entender con esto? Cuando yo tengo estos atributos, estos métodos tienen que ver, estos métodos tienen que ver directamente con esto. Por ejemplo, acá en la venta estoy calculando el total de la venta, calculando el total por productos facturados, consulto al cliente que voy a vender. Acá es mirar si existe, ¿cierto? Si existe ese cliente al que lo hace la venta, calculo el IVA, calculo los descuentos y genero la factura. Mire que yo no le generé factura por acá, en el cliente, no.
es cuando yo hago la venta que le genero factura. Entonces tengo que mirar de esos atributos cuáles son los métodos de la clase que recreo. Y ese es el trabajo. Preguntas ahí. ¿Qué quiere decir que está relacionado? Entonces acá es importante colocarle la dirección de la asociación. Por ejemplo acá, la dirección es así. Voy a cambiar esta dirección. Coloquémosle bien la dirección. Y esto. La venta está relacionada con el producto, la venta con el cliente y la venta con el empleado. ¿Entendido? Y veo que por cada una de ellas debo crear. Debo hacer este estudio minucioso de cada clase, minucioso, y de sus métodos. Este trabajo tiene que quedar muy bien elaborado, se tiene que crear en detalle, porque si yo luego llego acá y le digo, no, mira que se me olvidaron tales atributos, entonces bueno, vuelva a crear otros atributos, y vuelva a crear métodos, le dice, y vuelva a crear métodos, tiene que ir a cambiar todo esto. Y fuera de eso también tiene que ir a cambiar la interfaz. Entonces lo que uno hace es que hace este gráfico, hace bien sus requisitos, historias de usuario y se las pasa al programador para que las implemente. Ahora, ¿cuál es el trabajo de la clase para esta sesión? Crear el diagrama de clases de su proyecto. De forma minuciosa, forma detallada. Eso es lo que tienen que hacer. Y si tienen ya, digamos, algo en JavaScript, lo pueden implementar cada clase de esas en JavaScript y ahí van adelantando ya el proyecto. Preguntas que tengan. Ahora, o sea, el error que cometen cuando se crean este artefacto es porque revuelven como los atributos. Al producto le meten datos de a la venta del producto. No, cada cosa es independiente. Cada cosa es independiente. O sea, cuando yo hablo de empleado, estoy hablando solo de los datos del empleado. Cuando hablo del producto, estoy hablando solo del producto. Cliente, hablo de cliente. Ahora, por ejemplo, yo tengo un producto. ¿No? Pero digamos, esos productos yo puedo tener una clase que se llame categoría. Entonces, pues acá veo, digamos, tiene un código, por ejemplo, la categoría tiene un código y también tiene un nombre. Nombre de la categoría. Acaba de hacer operaciones. Entonces, aquí que digamos que era la categoría. Por ejemplo, yo tengo un producto que se llama leche. Yo podría decir que es una categoría que se llama lácteos. Y acá podría hacer así. Pero no así, sino al contrario. Eso. Un producto está relacionado con una categoría. Pues cuando yo creo productos, bueno, yo creo digamos, un queso. Yo digo, bueno, es un lácteo. Bueno, cerveza es una bebida. Entonces, pues, tengo que mirar cómo esas clases de mi proyecto, qué atributos, qué métodos tienen y cómo se van relacionando con las demás clases. Entonces, tengo que tener digamos, clase limpia, donde cada clase muestre cuáles son sus métodos y cómo se relacionan. Y eso es como una maqueta que él automáticamente puede generar inclusive la base de datos. Cuando esto se hace, él puede generar una base de datos interna y puede ayudar a generar la base de datos. Entonces, eso también tiene que ver directamente con la base de datos, porque acá esta clase, cuando yo creo un cliente desde afuera, cuando yo hago esto, si yo, digamos, creo un cliente, un empleado, pues ese empleado se va a guardar en la base de datos. Es un espacio de almacenamiento donde yo voy a tener todos esos empleados. Pero primero, yo hago la interfaz, luego va y envía sus datos acá a la clase, y luego esas clases ya envían eso
algo que se llama al gestor de base de datos y esa información es guardada. Porque acá la información se procesa, pero se guarda es en las bases de datos. Y esto es lo que, todo esto es lo que permite enviar toda esa información a bases de datos. Que después más en otras clases lo veremos. Preguntas. Vale a notar que ustedes deben estudiar todo el material de clases que está en la plataforma, las diferentes relaciones. También tenemos, digamos, lo que se llama la herencia. Hay clases que tienen herencia. Por ejemplo, la herencia es que voy a trabajar herencia. Cuando yo trabajo la parte de herencia, entonces acá tengo 3 clases. Digamos, yo tengo persona, la clase persona, tengo la clase empleado y tengo la clase empleado y que, digamos, cliente. Entonces acá, digamos, ellos como personas tienen los mismos atributos, digamos, tienen cédula, digamos, documento de identidad, tienen nombre, tienen apellido. Estos atributos y teléfono, bueno, es como los mismos, ¿cierto? Pero ya él, como empleado, pues tiene esos mismos atributos. Digamos que este tiene un método que se llama crear, digamos crear persona, crear, sí, crear persona. Entonces acá el empleado tiene algo que se llama un atributo que se llama, además de los cargo, o sea, tiene los de arriba, pero también tiene el cargo, también tiene un salario, ¿no? Y el cliente, digamos que, ¿qué otros datos puede tener el cliente? De pronto una referencia, ¿sí? De pronto una referencia. Referencia. Bien. Y acá, pues, cuando yo estoy trabajando una parte que se llama herencia, quiero decir que yo no tengo ni que crear de nuevo esos atributos ni estos métodos acá. ¿Por qué? Porque ya están creados. Entonces, cuando yo creo esta clase, ya él me trae automáticamente estos datos como si fueran de él. Y cuando creo este cliente también. Y eso se llama una relación de herencia. ¿Sí? Bueno, entonces, preguntas. Está haciendo calor por acá. No, señora, de mi parte no. Bien. ¿Ya todos tienen proyecto? ¿Quién no tiene proyecto? ¿Todos tienen? Bueno, entonces, a su proyecto le van a crear todas las clases, con todos los atributos y todos los métodos. Y lo que me presentan a mí es esto simplemente, un diagrama de clases. Esto es lo que me presentan. ¿No? Ahí pues se ve sencillo, pero realmente cuando yo hago mi proyecto, tengo que hacer un trabajo muy detallado para saber cuáles son los atributos y los métodos. Uno puede hacer un diagrama de esos en 5 minutos, porque la herramienta me permite hacerlo, pero lo que yo necesito es hacer bien ese análisis de la empresa, la entidad. Bueno, ¿y dónde creen que encontramos toda esa información? Cada atributo de esos, ¿dónde lo podemos conseguir? Porque eso no se lo puede inventar uno. Javier, ¿de dónde los conseguiría? Las historias de usuario. Sí.
Pero el cliente, ¿dónde tendría esa información? Bueno, digamos que tiene que ver con todo lo que hemos visto, el tema de las encuestas, pues saber qué procesos se realizan en el negocio. Exactamente. Yo miro que tengo acá de, por ejemplo, mira que tengo acá de documentos que me sirvan. Bueno, eso es un, por ejemplo, acá tengo a mano este peaje. Aquí tengo un peaje. Yo no sé si lo ven bien acá. ¿No lo ven bien? El filtro del fondo no deja ver bien la imagen. Sí, no lo deja. Pues digamos que aquí tengo un peaje, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, ¿y dónde consigo esa información? Si yo estoy haciendo un programa para una empresa de peaje, entonces acá, ¿qué dice? Espérelo, les comparto acá. Le voy a tomar la fotico acá y como para explicarles bien en cuestión qué consiste, de dónde yo consigo la información. Voy a ir acá para compartírselos. ¿Listo? ¿Lo ven ahí? Miren, aquí está viendo. Bueno, ¿lo ven bien ahí? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿de dónde yo consigo toda esa información? Pues es que las empresas tienen documentación. Tienen documentación impresa, tienen documentación en Excel, tienen documentación en reportes, tienen facturas, tienen comprobantes, etcétera. Entonces, digamos, si yo estoy haciendo ¿qué? Un proyecto para la empresa de peajes, entonces mire que acá yo encuentro varios atributos. Entonces, mírenlos acá. Yo los coloco acá. Miren, estos son atributos. Voy a colocar de otro color. Estos son atributos. Miren, mire que acá hay una fecha, hay un número de etiquete, hay un carril, hay un operador. Mire que acá no hay un vendedor, acá es un operador. De esas personas que tienen, que son las que atienden y le permiten a uno, las que cobran, tienen un operador. Forma de pago, mire, acá que dice en efectivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los peajes? Que el peaje ya tiene eso que se llama GoPass. ¿Sí lo han visto? Que uno carga una tarjeta y uno pasa la tarjeta, o sea, uno pasa el peaje, lee mm, la placa y ya uno pasa. Sí, en sentido. Por ejemplo, acá dice que Manizales Medellín. Yo creo que aquí dice Manizales Medellín. Y CUT, no sé qué es eso. Entonces, cada dato de estos, mire, este es un atributo, y este es otro, este, operador forma de pago, sentido, o sea, de aquí para allá o de allá para acá, pues aquí dice en qué sentido voy. Y CUT no sé qué es. Entonces ustedes tienen que preguntarle a las empresas, bueno, ¿y ese atributo qué es? O sea, ¿qué significa y para qué es? ¿Qué es CUT? ¿Ve? Bueno, acá, eh, por ejemplo, acá dice que un cliente con Pacífico Trans, eso es como el nombre de la empresa, eso es como un reporte, pues, del dato que sale de ahí de la empresa. Cliente, pues allá en el peaje, usted no le preguntan, ay, ¿usted cómo se llama? No, ese cliente se llama consumidor final, o sea, es como algo por defecto que colocan. La identificación de ese cliente también igual es algo que colocan y acá el nombre del peaje, o sea que hay varios peajes. Ese sería el peaje a Supía, un peaje de Supía. Bueno, yo viajé de aquí de Pereira a Medellín, entonces pues pasé por ese peaje. Ahora dice cantidad, o sea, ¿cuánto me costaba ese peaje?
Que 12.000 pesos, ¿sí? Total, 12.000 pesos. ¿Cuándo se generó esto? El 25 de octubre. La expedición fue el 25 de octubre. Y este documento dicen que es válido para la DIAN. Y fuera de eso tiene otro código un código, no sé, nunca he entrado ahí, sistema de peajes Road Pass. Entonces, ¿ves? ¿De dónde sacan la información? De esos documentos que ellos tienen, de toda esa información que ellos tienen. Y es así como ustedes en las empresas tienen que mirar toda la documentación y la empresa se la debe dar. Cuando una empresa no da información, pues es muy complicado hacerles un software. Por eso uno tiene cuando hace un software, escribe algo de confidencialidad, porque pues a mí me toca conocer toda la información de la empresa. Bueno, esto es un ejemplo de dónde saco toda esta información y qué operación hago. Por ejemplo, si tengo esto, ¿qué operaciones hago? Pues aquí, ¿qué hizo? Calculó el valor de la tarifa, ¿no? O simplemente digitó el vehículo, el tipo de vehículo, ¿sí? La categoría, mire que acá hay una categoría, de pronto si ustedes la ven, porque dependiendo de la categoría del vehículo es que le cobran a uno, si es vehículo, si es camioneta, si es una mula, si es una volqueta, ¿no? Y todo esto, mire toda la información que hay acá. Documento CUT, no sé qué es esto. Bueno, primera vez que me pongo a analizar un costo de peaje, comprobante de pago, Conexión Pacífico, contrato de concesión TAM, bueno, aquí como los datos de la empresa. Eso que yo acabé de hacer es lo que ustedes tienen que hacer con esos datos de la empresa. ¿Dónde está acá? Bien. Bueno, queridos aprendices, eso es todo. Como pueden ver, pues es sencillo, pero es de estar en el detalle, de analizar bien los datos, de analizar bien la información de la empresa. ¿Entendido? ¿Alguna Sí, pregunta? señora. No, de mi parte no. Bueno, espero que hayan comprendido el tema. Igual, pues, hoy como les expliqué, pero realmente tienen que estudiar el tema de UML, de las clases, de las diferentes relaciones que existen y, por supuesto, hacer el proyecto. Bien, Alejandro, ¿tiene alguna pregunta? ¿Quién tiene preguntas? Vemos que están escribiendo algo. Bueno, queridos aprendices, un abrazo para todos. Espero que hayan entendido y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao. Muchas Que pasen gracias. buena Buenas noche. noches. Gracias. Que estén bien. Chao.